Buenas, mis amores, mis amadas. Hoy les voy a compartir los tenis. Vamos a hacer unos tenis número 35, talla 35. O sea, esto es para una persona que calza 36. Con este metro de zapatero, por un lado están en centímetros y esto no sé cómo se le llama a esta medida. Entonces, cuando uno va a comprar la suela, uno normalmente la mide así y aquí ya le da la talla que es. Por ejemplo, ahí me da 35. ¿Se alcanzan a ver? 35. O sea que esta plantilla es para una persona que calce 36. Porque es una talla menos, porque como va tejida por fuera, entonces él aumenta una talla. Entonces nos vamos a ir por todo alrededor marcando a medio centímetro. O sea, en el otro video yo les enseñé cómo marcarla a 1 centímetro y luego calculaban. Abajo les dejo el video, el enlace del video, para que ustedes puedan marcar su plantilla. Aquí nos vamos a ir cogiendo una hebra nos vamos a ir metiendo una por una por todo alrededor. Nos vamos a ir metiendo una sola vez por cada huequito, por cada orificio, como quieran decirle. Y aquí no van a hacer aumento en esta vuelta, no van a hacer nada de aumento, se van a ir por todo alrededor de la suela, tejiendo así. Mis amadas, se me ha olvidado decirles que este es número 9. Ustedes se pueden guiar cuando lo vayan a comprar el hilo, que lo pongan en el metro y les mida casi 1 milímetro. Aquí, que lo pongan ahí y ¿sí ven? Que no se les pase ni para acá ni para allá. Eso es como una guía para que ustedes sepan. Entonces aquí ya estamos finalizando esta vuelta. Recuerden que no tenía aumentos. Nos vamos a ir, esta es la primera vuelta. Aquí vamos a coger este punto, que debe abiertico aquí, lo vamos a coger así, lo cogemos y lo arrastramos, subimos con uno y ahí mismo nos vamos a meter en ese. Ustedes aquí tienen 2 hebras, o sea, aquí en toda esta vuelta le van a quedar 2 hebras. Vamos a coger solo la hebra de adelante. Es que en este negro no se ve, no se aprecia muy bien las 2 hebras. Vamos a ver aquí, 1 y 2. Entonces vamos a coger esta hebra, esta la dejamos y esta vamos a coger. Entonces vamos a coger 1, 2 y 3. En esta 3 nos vamos a meter otra vez.
Entonces nos vamos a hacer aumento de cada 3. Otra vez 1, 2, solo una hebra, no me van a coger las 2 hebras, 2 y 3. Y en este 3 otra vez. Entonces van contando 1, 2, 3 y en donde le da 3 se va a meter otra vez, o sea, 2 veces en cada 3. Aquí ya estamos casi finalizando. 1, 2, 3. Recuerden que es cada 3 2 veces, solo por esta vuelta. 1, 2, cogiendo solo una hebra y 3, 2 veces. Aquí vamos a coger el punto que más se ve, no el que está ahí como un nudo, sino el que se ve el puntico. Entonces cogemos una hebrita y volvemos otra vez y hacemos punto arrastrado y subimos con una. Aquí vamos a cortar ya el hilo, subimos con una y apretamos bien y cortamos el hilo, cortamos el hilo, el hilo lo cortamos y lo sacamos, lo dejamos ahí y vamos a centrar la parte de adelante. Una cosa que se me olvidaba, esto que le dimos aquí, le dimos 2 vueltas, la primera y la segunda con aumentos cada 3. Ella no se le puede jetear, mire, está parejita con la misma plantilla, ve, con la misma suela. No les puede hacer este tejido así, que se les meta o que se les anche. Si les queda así es porque el hilo está muy grueso, entonces ya el aumento se lo deben hacer es cada 4. Si esto pierde la horma, si ustedes ven que esto se le jeteó así hacia atrás, es porque el hilo está grueso, entonces el aumento se lo van a hacer es cada 4. Y si esto se les metió hacia acá, hacia adentro, les quedó muy templado esto, es porque el hilo les está más delgado que este que yo les acabé de mostrar. Entonces hace lo contrario, no cada 3 sino cada 2. Cada 2 puntos se van a meter si les hace esto. O sea, si esto ya les pierde así como que queda muy templado, y entonces porque el hilo está muy delgado. Entonces espero que me hayan entendido muy bien. Bueno, aquí vamos a centrar nuestra mitad. Si ustedes tienen esto aquí, ustedes más o menos se guían por esa rayita que queden ahí. Cuando ya centren la mitad, cuentan de aquí para acá 5 puntos. Entonces se meten en ese que les dio 5 y van a centrar 10 puntos en total, o sea, 5 para acá y 5 para acá, y se van a ir por esos 10 puntos. Van a coger las 2 hebras, esta y esta la van a coger normalmente, se van a ir meten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
10. Aquí van a coger el zapato hacia acá y se van a devolver, no el que tiene la aguja, el que tiene la aguja no, sino el siguiente. O sea que de aquí para acá nos va a dar 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. El 9 queda bien apretado. Este casi no lo podemos ver, pero ahí nos debe dar 9. Aquí vamos a hacer lo siguiente: el que ya está cogido lo vamos a volver a coger. Entonces ese lo contamos como 1, el que ya está cogido. Vamos a coger la hebra de adentro, la vamos a coger hacia acá, o sea, así. La vamos a coger hacia afuera, arrastrada. Aquí hacemos 1 y 2 y lo volvemos a girar y nos vamos a meter no en esos dos arrastrados, sino en el que hicimos, el que ya está cogido. Contamos 1, 2 y 3, nos metemos en el tercero y así nos vamos tejiendo de aquí hacia acá. Aquí me dio 10 puntos, de aquí a acá me volvió a dar 10 puntos. Entonces aquí vamos a hacer lo siguiente otra vez, lo mismo de allá. Cogemos el que ya está cogido, ahí se ve que ya lo cogimos, miren, queda como más abierto. Entonces ese lo volvemos a coger y este lo hacemos normal, un medio punto. Y estos dos siguientes cogemos la hebra de adentro, no la de afuera sino la de adentro, y lo arrastramos 1 y 2 y giramos otra vez. Y aquí vamos a hacer lo mismo, nos metemos en el tercero. Esto lo van a seguir haciendo aproximadamente por ya les digo cuántas vueltas y con cuánto tenemos que terminar. Bueno, voy a la última explicadita aquí. Bueno, aquí volvemos otra vez. De aquí nos dio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, perdón, 11 puntos. Vamos a coger el que ya está cogido otra vez. El que ya está cogido lo cogemos con las dos hebras. O sea, nos fijamos que cojamos las dos hebras. O sea, el que siempre vamos a coger normal, porque ahí es donde nos vamos a volver a meter. Y aquí otra vez hacemos lo siguiente: la aguja hacia acá, cogemos el punto que les digo arrastrado, 1 y 2, solo una hebra, y aquí giramos otra vez. Mire que ya nos está dando la capellada. Ya se van cocando.
Mis amadas, acuerden que el que ya está cogido lo vamos a coger hacia acá. O sea, ese sí lo cogemos normal. Así. El que ya está cogido. Y los otros dos que son arrastrados, eso sí lo cogemos hacia acá. O sea, hacia afuera. Me perdonan que estaba como muy oscuro el vídeo. Bueno, entonces íbamos normalmente, nos vamos cogiendo los puntos, o sea, todas las dos hebras. Recuerden que cuando ya llegamos al final de aquí, vamos a coger, la hebra que ya está cogida. Aquí se aprecia mejor, pues ni tanto, no mentira, sí, aquí se aprecia mejor. Esta ya está cogida, entonces esta la vamos a coger, la vamos a agarrar. Bueno, ustedes me entenderán. Así, y luego vamos con los dos deslizados. 1 y 2. Recuerden que aquí tenemos dos hebras. Vamos a coger la de acá, la de adentro, y esa la vamos a arrastrar. Aquí nos devolvemos y vamos a contar 1, 2 y 3. Nos metemos siempre en el tercero, siempre, a no ser que ustedes quieran que el zapato acá al final les dé un poquito más ancho. Ya ustedes les deben hacer aumentos a un lado hasta que terminen acá con la cantidad que ustedes quieren. O sea, así como yo les estoy mostrando, debemos terminar más o menos con unos 30 puntos acá en la capellada, para un pie más o menos gordito, como entre gruesito, no delgado sino grueso. Y ya si ustedes quieren terminar después de 30, entonces le hacen 5 aumentos a un solo lado. O sea, por 5 vueltas a un solo lado le hacen un aumento. O sea que aumentarían, normalmente uno aumenta uno para acá y otro para acá. Entonces si usted le van a hacer otro aumento acá, entonces cogen el que ya está cogido, cogen 2 arrastrados y se meten en el segundo, no en el tercero, porque en el tercero aumentarían solo 1. Si se meten en el segundo aumentarían 3. Entonces por 5 vueltas a este lado se meterían en el segundo por 5 vueltas para que le aumente los 5 que necesitan aquí, porque este termina con 30. Al final de la capellada terminamos con 30. Entonces necesitan 35 que quede más ancha. Entonces hacen lo que les acabé de explicar. Y aquí ya llevamos 2 vueltas, 4, 6, 8, 10, 12, 14 y 15. En esta 15 que llevamos aquí, que ya vamos a devolvernos, tengo 23 puntos. 23 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 puntos. Llevamos en esta vuelta 15. Bueno, aquí ya finalizamos con
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. 24 vueltas. Ella va cogiendo así, se va hinchando, no puede quedar así plano. Y aquí nos dio 32 puntos. 32 puntos aquí al final, de aquí a acá. Y aquí ya rematamos, bueno, cortamos. Aquí ya cortamos nuestro hilo, nos metemos en el que ya está cogido, bueno, el que ya tejimos, nos metemos ahí, lo cogemos y lo arrastramos. Y aquí cortamos este hilo. Aquí ya cortamos y esto ya lo hacemos perder porque ya empezamos a hacer la parte de acá, la parte de atrás de la talonera, y así nos va quedando los tenis. Bueno, entonces aquí vamos a contar de aquí, del último de aquí hasta acá, 30 puntos, y colocamos nuestro marcador en el 31. En el 31 vamos a colocar el marcador igualmente acá. Contamos 30 y en el 31 colocamos el marcador. Y aquí ya nos vamos tejiendo estos puntos hasta acá, hasta el otro marcador. Cogemos los puntos normal, o sea, las dos hebras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. En este 8 nos vamos a meter 2 veces y ya seguimos otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. En esta 8 otra vez 2 veces. Entonces otra vez nos damos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y en esta 8 otra vez nos metemos 2 veces. O sea que en esta hicimos 3 aumentos, 8, 8 y 8. Y aquí ya no vamos a hacer más aumentos y nos vamos tejiendo hasta llegar a este marcador. Aquí no hacemos nada ni subimos con nada, nos devolvemos y nos metemos en el segundo, no el que tiene la aguja, no, sino en el segundo. O sea que estamos reduciendo uno.
y nos vamos por cada uno de esos puntos. Este sería el último punto. Entonces y vamos a van a hacer lo siguiente. En este punto que ya está aquí cogido, ¿alcanzan a ver? Este ya está cogido, entonces este lo cogemos normal, medio punto. El siguiente medio punto, o sea, el que ya está cogido, y cogemos 3 de aquí, pero los 3 vamos a coger uno, lo vamos a coger en medio punto, y los otros 2 restantes los vamos a coger enano, arrastrado, acá, y lo sacamos. Y aquí nos devolvemos. Y aquí nos devolvemos en el tercero. 1, 2 y 3. En el tercero nos metemos en este. Contamos 3 y seguimos otra vez. Aquí estamos finalizando otra vez esta vuelta. Nos queda faltando este y este. Alcanzan a ver este que parece que no fuera punto. Ese es un punto. Y ya aquí van a hacerlo otra vez lo mismo. En el que ya está cogido, miren. Este ya está cogido por este. Por estos dos ya está cogido. ¿Sí lo alcanzan a ver? Este ya está cogido por este. Entonces ahí vamos a meternos un punto, medio punto, 2 medio punto y los 2 siguientes arrastrados. Y nos devolvemos. Y aquí nos devolvemos otra vez en el tercero, que tiene la aguja 1, 2 y 3. En el tercero y seguimos otra vez hacia adelante. Yo les explico aquí. El que ya está cogido, ese lo contamos como uno para que no se equivoquen. Entonces cogen ese medio punto, otro medio punto y 2 arrastrados. O sea que de aquí, de esta, vamos a coger 3, que son 1 medio punto y 2 arrastrados. Y el que ya está cogido, ¿no? Pero el que ya está cogido no hace parte de este. Por eso les digo, para que no se me van a equivocar. Cualquier duda, me lo hacen saber para ver si les puedo colaborar. No creo que tengan pierde, pero igual. Entonces seguimos otra vez con los puntos hacia el otro lado. Bueno, queridas señoritas, señoras, en este llevamos 4 vueltas, y en las 4 vueltas llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 y 38. Hasta aquí llevamos 38 puntos. Aquí ya
Ya terminé estos. Voy a coger este que ya está cogido, pero este solo hilo no. Voy a buscar el otro que dejé por fuera. O sea, este es el que ya está cogido el punto. Pero por acá no alcanzan a hacer. Aquí está el otro. Y este ya es todo el punto. Entonces lo abordo todo, lo cojo todo. Entonces sería 1, 2 medio punto y 1 y 2 arrastrados y se devuelven. En el tercero cuentan el que está en la aguja, 1, 2 y 3, y nos vamos otra vez por toda la suela. Ese es el punto, eso que yo les estoy diciendo es por todas estas vueltas. Y ahorita vuelvo y les digo cuánto llevamos por ahí en unas 8 vueltas. Esta es la vuelta 7, 2, 4, 6, 7, y esta es la 8, la que ya voy a coger de aquí para volver. Entonces en la vuelta 7 yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. Tengo hasta aquí. Hasta 2, 4, 6, 7. Una vuelta 7. Bueno, aquí ya terminamos. Terminamos con 2, 4, 6, 8, 10, 11 vueltas. 11 vueltas y terminamos aquí en este punto. Con 54 puntos aquí. En todo este alrededor terminamos con 54 puntos. Mire que esto tiene que ir acorde con esto, no puede ir ni muy acá ni muy allá metido. Ahí el pie ya, mira, queda bien derechito esto, así. Porque si esto se le mete acá, entonces ya le va a quedar grande acá atrás a las personas. Bueno, aquí vamos a cortar el hilo aquí. Este es el último, entonces cogemos el antepenúltimo y arrastramos, y aquí hacemos un punto y cortamos. Aquí cortamos ya el hilo y sacamos, y ya nos vamos, ya estamos terminando el zapato. Pues falta los laterales, y se me olvidaba una cosita. Aquí, ¿se acuerda que aquí acá dejamos 30? Aquí en con esto que hicimos acá, aquí nos debe sobrar 15 puntos, 15 aquí y 15 acá, para que estos laterales aquí nos den aquí la cantidad que necesitamos y acá la cantidad. Aquí vamos a hacer estos laterales. Los que están aquí son los que vamos a hacer luego para hacer este y este. Y luego así ya nos va quedando. Entonces de aquí vamos a coger, vamos a contar de aquí para acá 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, y en ese 6 nos vamos a meter. Normal, 2, 3, 4, 5 y 6.
en este 6 ya nos vamos a pasar acá. Este punto que ya está cogido, lo vamos a coger. Entonces vamos a contar 1, 2 y 3. Vamos a coger las dos hebras que nos quedaron aquí a este lado. Cogemos las dos hebras de aquí, damos la vuelta y nos metemos en el segundo punto, 1 y 2, el que tiene la aguja 1 y el siguiente el 2, y nos subimos. Aquí van 3, 4, 5, 6 y 7. Y este que está acá nos volvemos a meter ahí para que nos dé 8 y subimos con 1, damos la vuelta y nos venimos otra vez, nos devolvemos en el segundo, perdón. De aquí subimos con 1 y no lo metemos aquí donde está este, sino en el segundo. En este no, sino en este. Entonces aquí nos va a dar 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Aquí cogemos el siguiente, o sea, de aquí vamos a coger siempre 3 y nos vamos a meter siempre en el segundo, pues siempre no, hasta que yo les digo 1, 2 y 3. Estos hilos que están aquí son los que me sobraron de aquí, de este lateral. Entonces yo los voy tejiendo para irlos ocultando. Aquí nos devolvemos en el segundo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Un punto, subimos y nos devolvemos en el segundo. Recuerden, en el segundo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Cuando cogemos 3 de acá, ahí va 8. Cogemos 1, 2 y 3. Cuando nos devolvemos aquí en el segundo, estamos aumentando 2 hacia acá, pero como acá nos comemos este último, cuando nos devolvemos en el segundo, entonces estamos siempre aumentando uno solo. Si hacemos esto así, siempre nos va a aumentar 1, porque vamos de aquí para arriba en el segundo. Aquí nos metemos en el segundo, cogemos 3 y nos metemos en el segundo. Entonces aquí van 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Subimos con 1 y nos venimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Otra vez quedamos con los mismos 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Otra vez ponemos 3, 1, 2 y 3 y nos devolvemos. Entonces aquí va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces aquí ya nos dio los 10 que tenemos aquí, entonces aquí ya no vamos a hacer más aumento, nos vamos a ir con esos 10 hasta llegar acá, hasta terminar este lateral. Entonces aquí en este 10 que ya nos dio de aquí para abajo 10 en el tercero, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En el tercero de aquí para acá nos dio 10, entonces ahí ya nos metemos en el tercero, porque ya nos debe dar 10 para acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Subo con 1 y de aquí para abajo me va a dar 9. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Entonces aquí nos vamos a meter en el que ya está cogido, lo cogemos 1, 2 y 3 y ahí nos metemos en el tercero. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Subimos con 1 y nos devolvemos. De aquí hacia arriba nos debe dar 10, porque de aquí para abajo nos da 9, pero luego otra vez le aumentamos 10, 9, 10, 9, 10, 9, hasta que lleguemos hasta aquí, hasta aquí. $10 de subida y 9 de bajada, porque ahorita se nos normaliza esto. Ahora aquí vamos a coger el que ya está cogido, montamos esto aquí para que ahorita lo hagamos perder.
el siguiente, y cogemos uno de esta talonera. Vamos a coger uno para que ya completemos los 3, porque nos quedó 2 de aquí y uno de acá. Entonces nos devolvemos con esos mismos 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Subimos con uno y nos devolvemos. Este lateral no estoy cortando el video para que ustedes lo vean paso a paso y no se vayan a equivocar, porque aquí cambiamos, no vamos a hacer lo mismo que acá, aquí vamos a hacer otra cosa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Bueno, aquí en este 9 ya terminamos de coger estos de acá. Ahorita ya vamos a comenzar con esta talonera. Entonces aquí vamos a coger el que ya está cogido, lo vamos a coger 1 y cogemos 2 más, normal, 2 y 3. O sea que aquí vamos a hacer 3 puntos y nos devolvemos en el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En el segundo, porque aquí vamos a subir y luego aquí reducimos. Discúlpenme por favor. Aquí cogimos el que ya está cogido y 2 más y nos vamos a devolver en el tercero, porque si me meto en el segundo subimos con 11. Entonces aquí vamos a hacer lo siguiente, siempre le van, aquí ya casi vamos a terminar para que no me adelanten el video porque se embolata. Aquí ya me dio 10 y aquí subimos con 1 y de aquí para abajo vamos a hacer lo mismo, nos metemos en el segundo y nos vamos tejiendo hasta acá. Bueno, aquí me dio 9 y aquí voy a coger este puntico, ya está cogido, cojo este y 2 más. Entonces me meto aquí, cojo 1, 2 y 3 y aquí nos devolvemos en el segundo. Ay, no, perdón, en el tercero. Segundo no, tercero. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Siempre de aquí para arriba nos va a dar 10 y de aquí para abajo 9. Ya de aquí, cuando ya comiencen a coger los de aquí del talón, cogen el que ya está cogido, 2 más y se vuelven siempre en el tercero, para que siempre se nos
nos quede los 10 para acá y 9 hacia abajo, porque aquí no nos metemos en el que tenemos en la aguja, sino en el segundo. Entonces vamos a bajar con 9 y subimos con 10, 9 y 10 hasta que lleguemos más o menos aquí 3 dedos. Ya les digo cuántas vueltas finalizamos aquí. Aquí ya estamos finalizando, esta es la última. Aquí 8 y 9, y aquí metemos donde ya está la aguja, no mentira, cortemos aquí, ahí ya en el 9 ya finalizamos, cortamos, y aquí lo que hacemos es meter el hilo por aquí, por cada huequito, para que ahorita que lo van a tejer se le vaya perdiendo. Este es el lateral de este lado. Estamos trabajando el pie derecho, y lo mismo vamos a hacer con este lado. Vamos a contar 6 de aquí, 1 2 3 4 5 6, y nos metemos en ese 6. Aquí 1 2 3 4 5 y 6, y vamos a hacer lo mismo que acá. De aquí para allá vamos a coger 1 2 y 3. ¿Ven? Cogemos 3 de aquí, 1 2 y 3. Y nos devolvemos hacia afuera, y aquí nos metemos en el segundo, 1 2 3 4 5 6 7 y 8, y subimos con 1, y vamos a hacer tal cual como hicimos con este acá. Bajamos en el segundo, cogemos 3 de los laterales y nos metemos en el segundo hasta que tengamos 10 puntos. O sea, cuando ya tengamos 10, entonces ahorita nos vemos. Siguen haciendo lo mismo. O sea, bajan en el segundo, cogen 3 normal, medio punto, y se meten en el segundo acá también. En el segundo acá y en el segundo acá. Bueno, aquí vamos a hacer lo mismo que hicimos acá. Aquí nos devolvemos en el segundo, segundo, 2 3 4 5 6 7 8
y 9. Entonces aquí cogemos de aquí para allá, cogemos el que ya está cogido, 1, 2 y 3, y giramos y nos metemos en el tercero, 1, 2, lo mismo de aquí para acá, y bueno, aquí terminamos este lateral. Entonces vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Aquí nos quedaron 13. Entonces acá vamos a contarlos es por dentro, no por fuera, sino por dentro. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y este es el 13. Mire que ahí está solo una vuelta. Entonces cuando ya la bajemos, ya se nos forma este. Entonces ya esos son 13 hileras de 2, o sea que son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 vueltas en total. 26 porque cuenta una de ida y una de bajada. Y esta ya es la vuelta número 26. Y aquí ya rematamos, cortamos el hilo y ya casi estamos terminando nuestros tenis. Aquí ya, aquí cortamos aquí y hacemos lo mismo que en el otro. Nos vamos metiendo el hilo por este agujerito, lo metemos por aquí, lo vamos perdiendo para que ahorita que demos la otra vuelta de los ojales ya nos quedemos. Entonces aquí en estos ojales, aquí vamos a ribetear, desde aquí vamos a ribetear todo esto, nos vamos a ir y acá nos devolvemos. Ya les digo cómo. Entonces aquí nos metemos en este que se ve aquí, el último punto que tenemos acá. Entonces en este nos metemos, uno, dos, tres, 4, 5. Aquí llevamos 5. Acuerde que este es un punto y este es el otro. Este es uno y este es otro. 5, 6, 7, 8. Aquí ya nos vamos, miren, aquí ya ribeteamos esta parte y aquí ahorita vamos a bajar por este. Vamos a ir metiéndolo por cada puntico. Nos vamos toda alrededor de aquí, sin hacer aumento en ningún lado. Nos vamos por punto. Aquí ya es el último punto. Aquí ya terminamos este punto y subimos con 1, damos la vuelta y nos metemos en ese mismo punto. Entonces nos vamos otra vez por todo alrededor de los puntos que acabamos de hacer, uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro. Bueno,
la recocha, niña. Bueno, queridas amiguitas, dándole las gracias por el apoyo, espero entiendan, les queda hermoso su calzado. Ya ahí estamos viendo que ya nos está quedando. Terminamos aquí y ya nos volvemos a ver. Bueno, aquí ya terminamos de ribetear hasta acá, hasta el último punto, y aquí subimos con uno. Entonces aquí vamos a hacer una cadeneta, 1, 2 y 3 cadenitas, y vamos a dejar un punto y nos metemos en el segundo. Vamos a hacer lo mismo que acá, 1, 2, 3, 4 y 5. Subimos con 1 y 2. O sea, aquí solo hacemos 3 y después de aquí ya hacemos 2. Dejamos 1 y nos metemos en el segundo. Contamos 1, 2, 3, 4 y 5. Y aquí subimos otra vez con 2. En estos laterales ya cabe. Acá acuerden que este lado cortamos y a este lado no vamos a cortar. Hacemos este, rellenamos y subimos con 1 y nos vamos a ir por toda la suela. 1, 2, 3. Bueno, vamos a ir por todo este, dándole la vuelta aquí otra vez, y ya aquí ya terminamos. Bueno, aquí ya finalizamos esta vuelta, hacemos los últimos puntos y rematamos aquí, y aquí ya cortamos y así es que nos quedó.